Hola, muy buenas. Mi nombre es Caleb Lockwood, y hoy presentaré el capítulo 12 de Six Sigma. Aquí empieza Green Belt, entonces estén atentos a esto. Este capítulo 12 trata sobre definir Six Sigma, en pocas palabras sobre qué es realmente Six Sigma. Entonces empecemos. En Six Sigma, los equipos introducen procesos del proyecto con varios niveles de información. A veces, un problema es bastante bien definido antes que el equipo empiece el trabajo, particularmente en organizaciones que usan Six Sigma, para dar consejos de liderazgo para escoger proyectos y crear equipos. A veces, los equipos empiezan el trabajo con información pequeña exceptuando que un problema existe porque los resultados de un proceso no son lo esperado. Los equipos no podrían saber dónde ocurren los errores o incluso empezar un proyecto, sin un completo entendimiento de las entradas y las producciones asociadas con el proceso. Creación de un Project Charter, o Team Charter. Un Project Charter, Team Charter o carta de proyecto es un documento breve que incluye información sobre el equipo y lo que planean lograr. El propósito de un Project Charter es asegurar que el proyecto esté alineado con las metas, y documentar cómo se realiza el control de un proceso, el cual es movido de un ejecutivo empresarial a un miembro del equipo Six Sigma. Como mínimo, los Project Charter deben incluir una declaración del problema completa y concisa que siga las pautas establecidas en el capítulo 6. Una lista de métricas críticas para la calidad, o aquellas mediciones que finalmente determinarán el éxito del proyecto o proceso. Los nombres y roles de cada persona en el equipo, la selección de los miembros del equipo y los roles apropiados de los miembros del equipo, los cuales se tratan en el capítulo 10. Una lista de clientes de procesos internos y externos. Utilice un CIPOC, discutido en el capítulo 7, para comenzar a definir clientes internos o externos. El nombre de un patrocinador o campeón. Una duración del proyecto. Los equipos también podrían incluir información valiosa, como una lista de los stakeholders, un programa estimado para cada fase del proyecto, definiciones de alcance para el proceso o proyecto, y conductores financieros para el proyecto. Beneficios de una plantilla de Project Charter organizacional. Las empresas que están implementando Six Sigma en toda la organización podrían considerar crear o usar una plantilla específica para el Project Charter. Las plantillas simplifican la definición de fases y facilitan que los equipos de liderazgo y otros empleados comprendan los componentes críticos del proceso, en un vistazo. Ahora veamos algunos elementos más importantes o centrales de un Project Charter o carta del proyecto. Caso de negocio. El caso de negocio es un enunciado breve que proporciona una razón por la que se debe emprender el proyecto. Relacionado estrechamente con el enunciado del problema. Si incluye un caso comercial en su charter, se basará en ese estado financiero básico para explicar por qué, específicamente, la pérdida de dinero, eficiencia o calidad es importante para los consumidores, los empleados o la organización. También puede argumentar por qué el problema debe resolverse ahora. En esencia, ¿por qué se está ejecutando este proyecto ahora en lugar de otro proyecto? Alcance del proyecto. Para los propósitos del Project Charter, el alcance debe incluir un comienzo y un final estrictos del proceso o problema que se está considerando. También puede incluir una lista breve de elementos o actividades que están dentro del alcance y fuera del alcance de su proyecto. Enumerar el alcance de un proyecto o proceso como, comenzando en la etapa del pedido y terminando con el cumplimiento, no es claro, porque diferentes personas pueden considerar diferentes puntos al comienzo de la etapa del pedido o al final del cumplimiento. Una mejor declaración de alcance podría ser, comenzar cuando un cliente realiza un pedido y finalizar cuando el pedido está empaquetado para su envío. Enumere los stakeholders. La enumeración de los principales stakeholders en la carta ayuda al equipo a recordar quiénes y qué impacto pueden tener, además de averiguar los clientes finales. Tener la lista visible durante las reuniones reduce la posibilidad de que el equipo inicie cambios que podrían tener un efecto negativo no deseado en otros propietarios de procesos, y ayuda a dirigir al equipo a recursos fuera del equipo que pueden proporcionar ayuda, acceso o información a áreas relacionadas con el proyecto. Roles de los miembros del equipo. El Project Charter simplemente necesita enumerar los nombres de todos los miembros del equipo junto con su rol y compromiso de tiempo esperado. Agregar compromisos de tiempo al charter ayuda a los patrocinadores y al liderazgo ejecutivo a comprender los requisitos de recursos humanos para el proyecto. A menudo, un líder de equipo Six Sigma tiene que buscar la aprobación de los miembros del personal de otras áreas para dedicar una cantidad específica de tiempo al proyecto. Una lista de miembros del equipo en una carta o Project Charter puede parecerse a la lista a continuación. Aviso. No es necesario que enumere a todos los miembros del personal que podría consultar durante el transcurso del proyecto. Mike Smith, cinturón negro, 100%. Chase Michaels, cinturón verde, 100%. Lisa Haves, cinturón verde, 100%.
Rosalie Myers, Process Owner, 25%. Brent Reed, Subject Matter Expert, 10%. Brenda Tran, Subject Matter Expert, 10%. Milestones o hitos. Uno de los beneficios de utilizar un diagrama de Gantt para mostrar un cronograma de proyecto aproximado es que se puede incluir fácilmente en una carta de proyecto de una página. Cualquiera que revise la carta puede visualizar rápidamente el elemento de tiempo requerido para el proyecto. Los equipos deben asegurarse de que se proporcione una fecha para el final de cada una de las fases de DMAIC y que todos los miembros del equipo estén de acuerdo en que las fechas son plausibles dado lo que el grupo quiere hacer. Medición del éxito. Todo el mundo necesita saber cómo va a medir el éxito el equipo. Si un patrocinador mide el éxito según las puntuaciones de satisfacción del cliente, y el equipo mide el éxito según las puntuaciones de calidad internas, es probable que las ideas sobre el resultado del proyecto difieran. Beneficios financieros esperados. Es probable que la información financiera ya esté incluida en la carta tanto en el caso comercial como en el enunciado del problema. Los equipos pueden incluir los beneficios financieros esperados en la sección de casos comerciales de un charter, pero deben incluirse en alguna parte. Revise la carta teniendo en cuenta el éxito. Antes de que un equipo Six Sigma presente una carta para su aprobación, debería tomar tiempo revisar el documento en grupo para asegurarse de que la carta sienta las bases para el éxito. Algunas preguntas que un equipo podría hacerse sobre una carta son: ¿es todo, especialmente las metas, las expectativas financieras y el cronograma, desafiante y realista? ¿Pueden todos los miembros del equipo dedicar la cantidad de tiempo comprometida al proyecto? ¿El proyecto está respaldado por un patrocinador o un campeón con suficiente influencia para impulsar la asistencia y los recursos críticos? El equipo espera contar con el apoyo de departamentos auxiliares como tecnología de la información, recursos humanos, cumplimiento, contabilidad o legal, según sea necesario para el éxito del proyecto. El equipo espera tener la libertad necesaria para implementar una solución que diseñe después de que la solución sea aprobada por el patrocinador, el campeón o el comité directivo ejecutivo. ¿Tiene el equipo un líder que esté bien versado en las herramientas Six Sigma y la gestión de proyectos? Ahora vamos con las reglas básicas del proyecto. Las reglas básicas para un proyecto deben mantenerse por escrito y ser aprobadas por todos los miembros del equipo, pero no tienen que ser parte de un documento oficial. La razón para documentar las reglas y hacer que todos los miembros del equipo las aprueben es porque un solo miembro del equipo no puede luego afirmar que las ignora. Definir conjunto de herramientas, toolset. Los mapas de procesos y el mapeo del flujo de valor son dos herramientas Six Sigma avanzadas que se utilizan a menudo en la etapa de definición. Algunos equipos Six Sigma comienzan a usar gráficos de ejecución para comenzar a definir una línea de base en la fase de definición. Análisis de los stakeholders. Un análisis de los stakeholders es una forma rápida de identificar cómo varias personas dentro de una organización se relacionan con un proyecto y cómo el equipo debe mantenerlas informadas. Comience el análisis con una cuadrícula dibujada sobre un eje vertical y horizontal. El eje vertical representa la cantidad de poder que tiene una persona en la organización. El eje horizontal representa la cantidad de interés que una persona tiene en el proyecto del equipo. El análisis de los stakeholders funciona mejor cuando los equipos lo realizan en una pizarra o un rotafolio grande. Método, In and Out of the Box. El método, In and Out of the Box es un método rápido y fácil que ayuda a los equipos a definir el alcance del proyecto o proceso. Comience dibujando un cuadro grande en una pizarra o rotafolio. Proporcione marcadores y notas adhesivas para el equipo. Pregunte al equipo diversas preguntas para escribir abajo elementos del proceso para ser trabajados, incluyendo recursos, actividades y personas. Matriz no es. La matriz no es otra herramienta rápida de intercambio de ideas que los equipos pueden usar para definir el alcance. También se puede utilizar para ayudar a definir parte de la información necesaria para el planteamiento de un problema. La matriz funciona considerando cosas específicas sobre el proceso o proyecto y dando ambas respuestas es y no es. Veamos el último tema de este capítulo, definición de Tollgate Checklist. Una fase de definición exitosa termina con todos los siguientes entregables. 1. Declaración integral del proyecto de OA. 2. Charter del equipo de OA. 3. Comprensión del proceso y un diagrama o mapa del proyecto. 4. Comprensión de la voz del cliente. 5. Definición de OA, de cómo se verá el éxito. Esto deberá haber sido acordado por los miembros del equipo y los patrocinadores o líderes ejecutivos. 1. ¿Qué es un Project Charter? A. Es un documento donde se describen las comidas que consumen los miembros del equipo. B. Es un documento breve que incluye información sobre el equipo y lo que planean lograr.
C. Es un documento breve donde se realiza una hipótesis acerca del alcance financiero del proyecto. La respuesta correcta es la B. Es un documento breve que incluye información sobre el equipo y lo que planean lograr. 2. ¿Cuáles de estas opciones es algo que debe tener, como mínimo, un Project Charter? A. Un diagrama que demuestre el rendimiento del negocio. B. Los nombres de los stakeholders. C. El estado civil de los miembros del equipo. D. El nombre de un patrocinador o campeón. La respuesta correcta es la D. El nombre de un patrocinador o campeón. 3. ¿Verdadero o falso? Las empresas que están implementando Six Sigma en toda la organización podrían considerar crear o usar una plantilla específica para los estatus de equipo. Las plantillas simplifican la definición de fases y facilitan que los equipos de liderazgo y otros empleados comprendan los componentes críticos del proceso de un vistazo. A. Falso. B. Verdadero. La buena es la B. Verdadero. 4. Dentro de los elementos de la carta Project Charter, ¿qué es el caso de negocio? A. Es una forma de interpretar los movimientos del mercado. B. Es un enunciado breve que proporciona una razón por la que se debe emprender el proyecto. C. Es una secuencia de acciones que garantizan el triunfo de un proyecto. La buena es la B. Es un enunciado breve que proporciona una razón por la que se debe emprender el proyecto. 5. La enumeración de los principales, espacio en blanco, en la carta ayuda al equipo a recordar quiénes y qué impacto pueden tener, además de los clientes finales. A. Developers. B. Inversionistas. C. Stakeholders. D. Colaboradores. La buena es la C. Stakeholders. 6. Espacio en blanco, son dos herramientas Six Sigma avanzadas que se utilizan a menudo en la etapa de definición. A. Diagrama de Gantt y el diagrama de PERT. B. Los mapas de procesos y el mapeo del flujo de valor. C. El cálculo de la desviación estándar y el análisis de datos. La buena es la B. Los mapas de procesos y el mapeo del flujo de valor. 7. ¿Verdadero o falso? Las reglas básicas para un proyecto deben mantenerse por escrito y ser aprobadas por todos los miembros del equipo, pero no tienen que ser parte de un documento oficial. A. Verdadero. B. Falso. La buena es la A. Verdadero. 8. ¿Qué es el método In and Out of the Box? A. Es un método rápido y fácil que ayuda a los equipos a definir el alcance del proyecto o proceso. B. Es aquel proceso físico por los cuales se pueden separar las mezclas. C. Es un método en arquitectura empresarial que ayuda a definir los objetivos comerciales y los alinea con los objetivos de la arquitectura en torno al desarrollo de software empresarial. La buena es la A. Es un método rápido y fácil que ayuda a los equipos a definir el alcance del proyecto o proceso. 9. ¿Qué es la matriz no es? A. Matrices no es una matriz que se usa en el área de la arquitectura empresarial. Esta ofrece un marco de alto nivel para el desarrollo de software empresarial. B. Matrices no es ayuda a organizar el proceso de desarrollo a través de un enfoque sistemático dirigido a reducir los errores, mantener los plazos, mantenerse dentro del presupuesto y alinear la TI con las unidades de negocio para producir resultados de calidad. C. Es una herramienta rápida de intercambio de ideas que los equipos pueden usar para definir el alcance. Se utiliza para ayudar a definir parte de la información necesaria para el planteamiento de un problema. La buena es la C. Es una herramienta rápida de intercambio de ideas que los equipos pueden usar para definir el alcance. Se utiliza para ayudar a definir parte de la información necesaria para el planteamiento de un problema. Pregunta número 10. ¿Verdadero o falso? Un análisis de los stakeholders es una forma rápida de identificar cómo varias personas dentro de una organización se relacionan con un proyecto y cómo el equipo debe mantenerlas informadas. A. Falso. B. Verdadero. La buena es la B. Verdadero. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado el video. Se despide Caleb Lakud Mejía. Adiós. Hasta la próxima. Chao.